Históricamente, la hiperinflación ha estado presente en la economía de diferentes países. Esta es el resultado del crecimiento continuo y veloz de la tasa de inflación en un largo periodo de tiempo. Se caracteriza por el aumento desregulado de precios y la desvalorización de la moneda. La causa principal de la hiperinflación en un país se da por la descontrolada emisión de billetes, ya sea para poder solventar la deuda del gobierno, por la incapacidad de incrementar los impuestos o por algún otro factor. Además, esta emisión no es apoyada por la producción de bienes y servicios. Este fenómeno genera consecuencias catastróficas, como la rotura del mercado financiero, la reducción del poder adquisitivo, la destrucción del sistema de recaudación fiscal, entre otras. Frente a estos efectos, los países que se han visto envueltos en este contexto han coincidido con muchas de las políticas adoptadas para terminar con este suceso. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son las principales políticas económicas que eliminan la hiperinflación de un país? La hipótesis de este trabajo plantea lo siguiente: para reducir la hiperinflación de un país, es necesario disminuir la emisión primaria de billetes y luego aplicar una serie de reformas para reconstruir el entorno macroeconómico de este. Para demostrar la hipótesis, presentamos las políticas utilizadas por Alemania, Argentina, Bolivia y Hungría. La primera y principal política usada fue el control de la emisión de billetes. En esta, los bancos centrales restringieron la prestación de ayuda al gobierno y se redujo la cantidad de billetes impresos. Esta primera política incentivó la reducción del gasto. Sin embargo, los países enfatizaron esta medida y crearon reformas para reforzar la disminución. En esta se destacaron la reducción de salarios y recorte de personal público. El complemento de la reducción del déficit fiscal llegó por parte del incremento en la recaudación de impuestos. Este se basó en una reforma impositiva y en el aumento de las tasas. Por último, con el objetivo de restaurar la confianza y la eficiencia en el país, los gobiernos instauraron una nueva moneda en reemplazo de la devaluada. Por ejemplo, en Argentina el peso reemplazó al austral y en Hungría el florín al pengo. Basándonos en lo mencionado anteriormente, ahora nos centraremos en el caso peruano. Durante fines de la década de 1980, el Perú sufrió grandes aumentos en las tasas inflacionarias, llegando a 7.690% en 1990. En este contexto, a inicios de esta nueva década, Alberto Fujimori entró al poder e instauró una serie de reformas económicas. En primer lugar, como mencionamos anteriormente, la hiperinflación no hubiera sido controlada sin la regulación de la emisión de dinero, acción conocida como el corte de la maquinita. Por esa razón, la primera política usada fue la restricción del financiamiento primario al sector público y a la banca de fomento. Por otro lado, el Banco Central empezó a aplicar instrumentos de control monetario como las operaciones cambiarias. Este mayor control permitió que el tipo de cambio y la tasa de interés se empezaran a determinar con los movimientos del mercado. El nuevo sistema de tipo de cambio era de flotación sucia, donde el Banco Central continuaría interviniendo en el mercado cambiario cuando lo considere necesario y mediante las instituciones financieras. Para que el Perú se pueda recuperar del déficit fiscal en el que estaba metido, el gobierno realizó otras dos reformas. La primera consistió en la regulación del gasto. Para esto, se creó el Comité de Caja, que tenía como principal función el control y la regulación de los gastos diarios. Esta medida logró reducir el gasto en 5% con respecto al PBI entre 1990 y 1991. Además, se eliminaron los subsidios a los alimentos y se redujeron los salarios de los funcionarios públicos. La segunda reforma se relacionó con la recaudación de impuestos. Durante el anterior gobierno, la evasión de estos era muy común, ya que el 90% se obtenía de solo 700 empresas. Ante esto, se derogaron más de 63 impuestos y se convirtieron en solo 7. Además, se creó el régimen único simplificado, que incluía a los informales, pequeños comerciantes, minoristas, entre otros. De esta manera, se consiguieron más aportantes. Por otro lado, se aumentó la tasa de IGB de 12 a 14%. Finalmente, otra intención del gobierno fue acabar con la dolarización de la economía. El índice se encontraba tan devaluado que se llegó a instaurar otra moneda llamada el Nuevo Sol. Esta tenía una equivalencia de 1 millón de intis. Podemos concluir que, para poder aplicar reformas tributarias para reconstruir el entorno macroeconómico de un país luego de una hiperinflación, es necesario que el Banco Central haya recortado el financiamiento del gobierno y logrado regular la emisión primaria. Un gobierno que aplique estas reformas sin antes haber resuelto la principal causa del fenómeno no logrará el objetivo de frenar la hiperinflación.